Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y ya está aquí, listo, dispuesto. Es jueves de lo quiero, lo necesito. Y vaya, si tenemos como mantra esa frase. ¿Cómo está Luis Felipe Slier? Hola Luis Felipe. Hola. Hoy más que nunca lo queremos, solo necesitamos. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan. Un fuerte saludo en este día frío, nublado y especial de Tropicón. Sí, ayer. ¿Está nublado? ¿Está frío? Sí, ¿Está frío? Sí, ¿Sí? yo encontré que estaba... cuando entramos no estaba frío. Yo encontré que estaba frío. No, pero a veces pasa que a la hora en que nosotros llegamos no hace tanto frío y como a las 8 baja la temperatura. 8, baja 9, más que a las 6. Sí. Así que sí, estaba un poquito más... Es un estudio científico que tenemos bajo, ahí. Sí. Que estamos todos los días aportamos más. Experiencia de campo. Sí, experiencia de campo, nada más que eso. Oye, bueno, primero que nada, buenos días a todos y quisiera permitirme dar un saludo a un sector de Talca que es muy bonito, que se llama Curtiduría. Hermoso. Que estuve en Curtiduría este fin de semana y me atendieron, me recibieron una tía, la tía Berta Eliana y el tío Lelo, que son maravillosos. Así que están todos invitados a la casa porque traje un poquito de degustación de la chicha de Curtiduría. Así que efectivamente. Así que un gran saludo para ellos, que son unos tremendos anfitriones. Así que es un sector muy bonito y hacen mucho turismo también para que lo vayan a visitar. Ahí hay campo de verdad, de real campo es donde ustedes pueden contactarse y ir a vivir una experiencia muy bonita. Así que muchas gracias. Así que sí sé que es su zona, así que por eso la conozco. Así que están produciendo aceite de oliva, ni le cuento cómo. Le cuento cómo. Así que ahí hay otro tema para conversar. Hay unas marcas bien premium ahí en esa zona. Sí, vamos a decir que es casi de oro lo que están produciendo. Sí, así es. Oye, bueno. La UEF hoy día ya las escuchaba tempranito hoy día y ya está en 9:34, así que vamos a tener que hacer alguna fiesta, un cumpleaños para la UEF cuando llegue a los 40.000. Es que no sé si es fiesta. Va a cumplir año, así que eso sí, va a cambiar de folio, así que el dólar sigue bajando, está a 8.86, lo cual me gusta mucho porque junto con eso los mercados están reaccionando de manera positiva. ¿Ya? Es bueno que el dólar vaya bajando y que los mercados estén reaccionando de manera positiva por una sencilla razón. Los mercados siempre han sido buenos termómetros para anticipar situaciones. Entonces, vamos a explicar un poquito por qué. En materia del cobre, el cobre vuelve a rozar de nuevo casi los $6 la libra. Entonces, estamos hablando de $5.96, lo cual representa un ingreso adicional para las arcas fiscales, que ha sido tema ya durante estos 4 primeros meses, ha sido tema las arcas fiscales, que a uno le interesa la caja, a otros sí le interesa la caja. Se han dicho de todo, pero bueno, yo lo único que puedo decir que cuando estudié siempre nos decían que una empresa puede tener excelentes ventas, pero si no tiene caja, se va. Así que ese es un buen símil. En temas de petróleo también está bajando, está cerca de los $91 el barril, el WTI, que es el que nos interesa, pero lamentablemente ustedes ya lo mencionaron tempranito, ENAP manifestó sus alzas de combustibles tal como habíamos anunciado. Lo bueno sí es que no fue en la medida que muchos habían anticipado. Es que aparte que después de un alza de 300 pesos todo se ve muy chiquitito. Claro, así es. Pero habían anticipado pero 86 pesos. Escuché a un grupo de estudios anticipando eso. Ahora el diésel subió 36,4 pesos el litro, pero efectivamente es algo que está golpeando al sistema de transporte. Y el oro se mantiene en los $4.818 la onza. Es una situación bastante interesante porque bajó de los 5.000 que había alcanzado antes de la guerra, lo cual indica también que vuelve a subir. Eso indica que vuelven a apostar por algunos instrumentos de inversión como monedas, como el oro, lo cual es posible que si todo se mantiene como está, podríamos ver un oro subiendo y logrando de nuevo alcanzar los $5.000 la onza. Así que es un buen activo de refugio. Ahora, en materia internacional uno ve esta tensa calma. Es como que ve que llegan a acuerdo, que abren el estrecho, que cierran el estrecho, que se amigan.
pero esta tensa calma ha hecho que incluso los mercados se lo tomen de manera positiva. Han tenido buenas alzas lo que va del mes. Los fondos de pensiones, por ejemplo, el fondo A, ha tenido una buena rentabilidad en lo que va del mes. Eso es producto de la inversión en renta variable que tiene y por lo tanto aumenta un poco más su valor cuota. Y ese optimismo yo creo que es una buena señal. Así que esperemos que se llegue a un acuerdo en el cual el impacto económico lo podamos acotar, porque este impacto lo vamos a tener todo el año, ¿ya? Independiente de que el conflicto se suspenda mañana, la dificultad la vamos a tener todo el año. Entonces vamos a tener en distintas áreas de nuestra economía dificultades. Entonces va a ser una situación que nos va a traer conflicto permanentemente. Muchas gracias. Viene el cafecito para los que no nos ven, así que muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Y el saludo protocolar. Protocolar. Así que no hay problema, lo aceptamos acá también. Entonces, uno de los ejemplos que recién salió es, por ejemplo, la canasta básica de alimentos, ¿ya? La canasta básica de alimentos en marzo, producto de los aumentos en algunos productos, y por el aumento del IPC subió a 90.261 pesos por persona. ¿Ya? Eso es lo que se supone que altísimo. Sube la canasta por el IPC de marzo. Eso es un aumento del 0,5% y en lo que va del año acumula un 4,1% de aumento. Ahora, uno dice, ¿en qué influye la canasta básica de alimentos? Primero, en muchas cosas. Esto está calculado en base a un consumo diario de 2.000 calorías por persona. Por lo tanto, eso lo que hace es que de alguna manera presione un poco lo que se considera línea de la pobreza. Entonces, es ahí donde tenemos que ir estudiando de alguna manera esta línea de la pobreza, porque en marzo la línea de la pobreza por persona alcanzó los 248.000 pesos en hogares no arrendatarios y 369.000 pesos en hogares arrendatarios. Entonces, la línea de pobreza, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes una persona, se considera que está con esta canasta, tiene un ingreso de 248.000 pesos, pero esta canasta está llevando casi 90.000 pesos. O sea, estamos hablando de que casi más casi la mitad. Menos de la mitad, un 40% se está yendo para alimentos. Por lo tanto, es una situación bastante complicada en la cual hace que los hogares que están con ingresos, esto estamos hablando por una persona, de 248.000 pesos, se vean presionados a que destinen menos recursos a otros servicios para suplir el alza en la canasta familiar. Entonces, o se empiecen el no pago de compromisos también. Bueno, esa es una de las otras situaciones en las cuales, ¿qué sucede con aquellas personas que tenían este presupuesto debidamente ordenado, pero que se ven en estas situaciones de alza? Y esta alza de la canasta familiar, la canasta básica familiar, lo que hace de alguna manera es que tienes que seguir comiendo, digamos, alimentándote. Por lo tanto, lo que hace es suspender ciertos pagos o ciertos servicios, que sería lo lógico. Pero en este caso, cuando las familias están en la línea de la pobreza, están destinando casi todo su consumo a lo que significa vivienda, educación y alimentación. Entonces ni siquiera estamos pensando en vestuario, ni siquiera estamos pensando en ningún otro tipo de beneficio. Entonces eso hace que de alguna manera una familia de 4 personas hoy día necesite cerca de 656.000 pesos para no ser considerado en pobreza. ¿Ya? O sea, una familia de 4 personas con ingresos sobre los 656.000 pesos que no arrienda, que ocupa un espacio, es considerada dentro de la línea de la pobreza. Entonces todo esto está presionando para que las familias, si uno considera que la canasta básica por persona es 90.000 y es de 4 personas, estamos destinando más del 51%, 52% a lo que significa solamente alimentación. Entonces es ahí donde tenemos que poner un poquito atención, sobre todo por un tema bastante relevante, que es lo que se viene ahora, que es la discusión también respecto al salario mínimo. ¿Por qué razón? Porque el salario mínimo, de alguna manera,
viene también a verse presionado o influido por el aumento de los costos de vida en términos de alimentación y lo que significa para una familia poder solventar estos gastos de alimentación cuando la canasta básica de alguna u otra manera acaba de subir un 0,5%, y esto es marzo y se espera que ahora en abril tenga un incremento incluso mayor. Es que la gente, yo escuchaba declaraciones, personas en los matinales, por ejemplo, cuando salen a entrevistar en la calle, decían, bueno, si no hay problema que no suban las cosas, pero suban los sueldos. Así que no hay problema con que quizás tengamos que pagar más, pero que también efectivamente los sueldos sean un poco más robustos. Por eso es lo importante ahora en materia de discusión de lo que se viene, que es el salario mínimo, el considerar varias variables como, por ejemplo, el poder adquisitivo de la familia. Ya esto se sigue midiendo en términos de salarios reales. Por lo tanto, en nuestro país, en promedio, el salario real lleva más de 34, 35 meses con aumento sostenido. ¿Ya? Es decir, que el salario real. La gente va a decir, pero es que a mí no se me ve. Bueno, en promedio hay gente que se le reajusta cada 6 meses o una vez al año, y eso da que el poder adquisitivo vaya aumentando, es decir, puede comprar un poquito más de cosas. Eso es dentro del promedio y dentro de lo que muestran los datos agregados, porque cada realidad es distinta y uno mismo lo percibe. Cuando va al supermercado, las cosas siguen subiendo. Ahora parece que los supermercados escuchan mucho este programa porque salieron muchos supermercados más anunciando también el congelamiento de los precios. Así que los aplaudo, los felicito de verdad y creo que ojalá lo mantuvieran y se copiara esta buena práctica a otras industrias, no solo a supermercados. Alimentos esenciales le llaman ellos, o productos esenciales. Ahora, mi pregunta es con la baja del dólar, porque los principales productos que muchas veces están en los supermercados son importados. ¿Ahí hay una tregua, hay un poquito de alivio? Y en la canasta básica hay alimentos de ese estilo, ¿no? ¿Importados? Básicamente se consideran alimentos nacionales, pero en general sí tenemos muchos productos que son importados, pero también tenemos muchos productos que permiten generar otros productos que son importados. ¿Ya? O sea, por ejemplo, el fuerte alza que ha significado de los fertilizantes, producto de la guerra, producto que no hay despacho, no se puede salir, que sigue bloqueado parcialmente el estrecho de Hormuz, también afecta a los fertilizantes. Y esos fertilizantes han tenido alzas del 70%, pero esos son importados. Y una baja en el dólar obviamente que va a ayudar a contrarrestar el aumento del precio en dólares, y al convertirlo a pesos obviamente va a tener un impacto menor. Ahora sí que en el verano pasado Fabián nos decía que las sandías estaban muy caras. Ahora sí que se nos van a ir a las nubes el próximo verano. Bueno, las sandías creo que no bajaron este verano, se mantuvieron ahí. Aquí en la zona estaban caritas. Yo le decía que en la región del Maule estaba más barata. Así es, y más cerca de Buin, estaba más barata. Así que, y bueno, y lo que anoche todos vimos en cadena nacional fue el anuncio que hizo el presidente en materias de medidas para reactivar nuestra economía. Así que yo creo que dentro de, y aquí espero no extenderme mucho, pero dentro de los principales ejes que uno pudiera ver dentro del gobierno, mi opinión personal es que se ve bastante positivo, ¿ya? Se ve bastante positivo. Puede ser un tema comunicacional, que el tema de rebaja de impuestos no se entienda bien por la población, porque por un lado dicen que se traspasó todo el alza de combustibles a los bolsillos de los usuarios. Me parece que una baja en los impuestos nos va a hacer más competitivos. Hoy día hemos perdido mucha competitividad con nuestros vecinos, países vecinos, sobre todo con un país que está en este minuto en un proceso eleccionario que va a ir a segunda vuelta, y hemos perdido competitividad porque ellos tienen impuestos más bajos y se han mantenido con impuestos más bajos. Si bien no tienen la estabilidad política que tenemos nosotros, sí han mantenido una estabilidad en el largo plazo en materia tributaria, y eso hace que de alguna manera sea más atractivo invertir en otros países. Y eso hace que de alguna manera uno le llame la atención poder invertir en otros países cuando tú tienes una estabilidad tributaria.
Y eso me parece que si logramos mantenernos en un promedio de OECD o un poquito más bajo promedio de OECD en materia impositiva y llegar al 23%, sería una muy buena noticia en materia de inversión. Ya sabemos que la inversión ayuda al crecimiento del Producto Interno Bruto dentro de esta ecuación que nosotros siempre manejamos, que está el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Siempre sabemos que la inversión es un motor que va a activar esto. Por lo tanto, es una buena iniciativa. ¿Ya? La materialización no es una materialización inmediata, sino que está parcelada en 3 años. 1,5 de rebaja para el 2026, 1,5 para el 2027, 1,1 para el 2028 para llegar al 2029 al 23% de tasa impositiva. Esa es una de las medidas que más llama la atención dentro de otras que me parecen muy, muy importantes de recalcar, sobre todo en materia de eliminar, por ejemplo, las contribuciones a las personas mayores de 65 años. Me parece que por lo menos mis padres van a estar muy felices porque han pagado contribuciones, digamos que mucho más de esa época. Por lo tanto, me parece que es una excelente medida que viene a aliviar a algunas familias que, si bien tienen una propiedad muy grande, que la adquirieron con el esfuerzo y que es una propiedad que hoy día tiene una tasación muy alta, la familia o la persona que vive en esa casa no necesariamente mantiene el nivel de riqueza que tuvo en toda su vida. No, claro. Hay familias que viven en tremendas casas, pero que son pobres. O que en el fondo ese tipo de gastos es un descalabro. Exactamente. Es un descalabro. Me refiero pobre en el sentido del ingreso mensual, no me refiero al nivel de activos que puedan tener, sino que muchas familias se ven en esa situación y personas solas, mayores, que hoy día están pasándolo de alguna manera mal. Entonces, y es una medida que también viene a pensar en el futuro, porque Chile es un país que se está envejeciendo y va a haber muchas personas en esa situación también. Así es. Pero sin propiedades, yo creo, sí. Pues sí, puede ser. De ese tipo, puede que paguen ser. contribuciones. Sí, puede ser. Que paguen Sí, puede contribuciones, ser. Puede ser. efectivamente. Puede ser. Pero me Baño de refiero realidad. que hoy día sí tenemos una cantidad de personas no menor. Sí. No, que y van claro, a porque era verse realidad beneficiadas. distinta también antes. Hoy día acceder a algo que va a tener en el fondo quizá una plusvalía mayor en 40 años más es difícil. Sí, no lo creas, pero llega a ser interesante el saber cómo familias han hecho sus esfuerzos y han comprado viviendas y les permite tener un pasar financiero, pero finalmente se quedan solamente con el activo. No tienen mayores pero ingresos. no, yo hablo de las personas de ahora, para comprar hoy día, para que después día. cuando tenga 65 años, la verdad es que esto crezca antes, claro, porque además hay terrenos, hay viviendas, las viviendas tenían terrenos muy amplios, hoy día la verdad es que las viviendas que se compran, o más lo que se vende son departamentos, entonces es difícil que un departamento cuando la persona tenga 65 años se lo compró en sus 20 o en sus 30, y sin hablar las personas que tampoco ni siquiera van a poder comprar, que hoy día ni siquiera están abiertos a esa posibilidad, a eso me refería, no, antes estaba la posibilidad, las viviendas que se compraban eran mucho más amplias, con terrenos también, que podían incluso tener terrenos productivos. Que quedaron también, que efectivamente hoy día viven en lugares que son, entre comillas, bien como interesantes, en los centros de las ciudades. Que en su momento no era atractivo porque, claro, en su época quizás era un lugar que era... no necesariamente son personas como que venían de familias con dinero. En sino su minuto eran parcelas. En su minuto eran parcelas, claro. eran casonas que estaban en parcelas y que como la ciudad se creció tan rápido, quedaron dentro de lo que significa, de alguna u otra manera, lo que significa estar dentro de la conurbación y eso aumenta tu plusvalía y obviamente la tasación fiscal y eso hace que pagues contribuciones. Entonces, yo creo que es una buena medida. Son muchas las medidas que anunció el presidente ayer, dentro de las que de alguna u otra manera también encuentro positiva es el incentivo a la contratación. Va a existir una rebaja en términos de hasta un 15% para aquellos ingresos que estén entre las 7,8 unidades tributarias mensuales, algo así como 545.000 pesos, hasta las 12 unidades tributarias mensuales, algo así como 838.000 pesos. ¿Qué significa esto? Que va a ir decreciendo. Te van a dar una bonificación del 15% que podría alcanzar hasta los 85.000 pesos aproximadamente. Y eso, de alguna manera, ¿qué es lo que va a hacer? Va a liberar caja. ¿Ya? Eso va a permitir que, de alguna manera, cuando tú contrates,
puedas cargarlo a lo que es los PPM, los pagos previsionales mensuales, y el IVA. Y eso de alguna manera es un incentivo también a poder no estresar la caja en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Así que me parece que hay una serie de medidas, 40 en general, que van a tener un impacto variable. Es decir, algunas van a tener un impacto en el corto plazo, otras en el mediano plazo y otras se van a ver en el largo plazo, ¿ya? Y eso de alguna manera es algo bien interesante porque escuchaba también algunos comentarios respecto a que, lo dijo el ex ministro de Hacienda cuando fue a hablar al Congreso, dijo, bueno, se gastaron aproximadamente 580 millones en beneficios sociales, que son lo mismo que se podría haber inyectado al Medco para que no subieran los combustibles. Entonces, esa frase hay que leerla con mucho cuidado porque a mí lo que me parece es que aunque hubiese sido igual, yo prefiero que esos 580 se den focalizados, es decir, a las familias de menores ingresos, que yo estar subsidiando a aquella persona que tiene un auto de lujo y que está echando combustible. Me parece que incluso eso es mejor. Entonces hay que tener cuidado porque de alguna manera yo tengo que, los escasos recursos, aunque sean los mismos recursos, prefiero yo darlos focalizados que darlos a todo urbe et orbi. ¿Por qué razón? Porque voy a financiar a una persona que gana 10 millones de pesos dándole un combustible más barato, o voy a entregar ese bono a gente que trabaja con un automóvil, como un taxista, que necesita ese dinero. Ahora, cada vez que hemos abordado esta temática de las medidas que ha tomado la administración de José Antonio Kast, y te escucho a ti porque hoy día hay mucho ruido alrededor de todo esto. Y va a seguir mucho ruido. Y así como hay personas que hoy día se abren a poder conversar, da la sensación de que las medidas están tomadas para pasar como un trago amargo en un inicio, pero allanándose a que quizás las cosas se puedan regularizar o mejorar en un largo plazo o mediano-largo plazo. Mediano-largo plazo. Entonces mi pregunta va. Hoy día, en este ruido, en algún momento esta iniciativa va a entrar al Congreso y efectivamente ahí es la oportunidad para que efectivamente se dé una discusión que sabemos, no siempre es así en el Congreso, sobre todo porque igual esto ahí hay tecnicidad de por medio, o sea, hay cosas técnicas que entender. Entonces mi pregunta ¿es conversable todo esto? Me refiero, ¿se puede ir mejorando? ¿Podría salir mejorada esta situación dentro de las 40 medidas? Sin ninguna duda, digamos, porque de alguna u otra manera cualquier situación que aporte, por ejemplo, a redistribuir mejor los escasos recursos que tiene el Estado en personas de menores recursos, yo creo que siempre va a ser bienvenido. Hoy día necesitamos atacar un país de distintas formas. Cuando uno quiere relanzar una economía, necesita de alguna manera pensar en inversión, pensar en que los que menos tienen no se queden atrás, pensar en el salario mínimo, pensar en la redistribución, pensar en una reconstrucción. Yo celebro que el ministro de Vivienda haya, ustedes mismos lo mencionaban, iniciado el proceso de demolición ya en una de las poblaciones en Lirquén, lo cual hace que el proceso en 120 días más del proceso de demolición esté terminado. Y ojalá es que no nos encontremos con la sorpresa que la empresa que se contrató era de un niño de 18 años y que en realidad cobraron millones y millones de pesos. Ojalá es que no nos encontremos con eso. Pero vemos que las familias necesitan las viviendas ahora ya. Entonces, no hay forma de esperar. Ahora, hay también dentro de este ruido quienes dicen, oye, esto es muy parecido a estas medidas bien restrictivas que tomó Argentina. ¿Por qué nuestro caso es diferente al de Argentina? Por muchas razones. Primero, no somos argentinos, primero. Segundo, creo que somos un país que es respetuoso de sus leyes, que es trabajador, que es honesto, que es honrado. No estoy diciendo con esto que los argentinos sean todo lo contrario, sino que me refiero a que de alguna u otra manera... Aparte que ellos vienen desestabilizados económicamente hace tanto rato. Exactamente. También. De alguna u otra manera... Sí, yo le iba a decir que Ángela preguntaba, yo le iba a decir, por favor, deje de preguntar. Perdón, me volé. De alguna u otra manera se entusiasma con este tema, Ángela, se entusiasma. Perdón. De alguna u otra manera, claro, estas medidas como para Argentina son de más golpe, de más shock, porque venían de una situación
no me gusta usar la palabra, pero ellos sí cayeron voy a usarlo en default, que es el no cumplimiento de sus pagos, ¿ya? Porque hubo una palabra que estuvo muy manoseada. Sí. Entonces, ellos dejaron de pagar sus pagos, por lo tanto venían en una situación mucho más radicalmente opuesta a la que hoy día Chile tiene. Chile no es un país que esté en crisis, que esté quebrado, ya lo dije, no es un país que esté en esa situación, sino que es un país que cumple con sus compromisos, pero que sí tiene una estrechez fiscal muy dura. Es decir, está gastando más de lo que sus ingresos le están generando. Y eso de alguna medida es lo que tenemos que ir mejorando y cambiando hoy en día. Así que no somos Argentina, creo que hay cosas que se pueden mejorar, pero yo aplaudo las 40 medidas porque es algo que tenemos que de alguna manera impulsar desde ya. Así es.